Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal en donde compartimos conocimientos de nuestra fe católica y un poquito de mi vida aquí en Panamá, que es donde vivo con mi esposo. Y si te interesa este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para estar al día de todas las notificaciones y por supuesto que eres más que bienvenido o bienvenida. Para el día de hoy les traigo el tema sobre la infalibilidad del Papa, un tema muy controversial entre las personas que no profesan nuestra religión y que me parece importante explicar. Infalible, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que no puede errar, que es seguro, cierto, indefectible. El dogma sobre la infalibilidad del Papa fue definido en la Constitución dogmática Pastor Eternus sobre el magisterio del Romano Pontífice del Concilio Vaticano I de la siguiente manera. Por esto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de la fe y de costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. De esta manera, si alguno no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Esta enseñanza es otra maravilla del amor de Dios. Cristo sabía que una vez que ascendiera a los cielos, vendrían peleas y divisiones dentro de ella, unos afirmando una cosa, otros afirmando otra. Los cristianos sencillos necesitarían un guía fiel para saber con certeza lo que se debe creer, en dónde encontrar la verdad para salvarse. Jesús, que conoce a la perfección nuestra naturaleza, se anticipa y le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos y le pide posteriormente que fortalezca a sus hermanos. En el siguiente texto observemos con sumo cuidado lo que Jesús le dice. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia es importante, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, del 18 al 19. Para entender un poco mejor hay que trasladarnos a aquella época, ¿no? En el lenguaje de los rabinos, las palabras atar y desatar significan interpretar auténticamente la ley. Como consecuencia, a Pedro se le concede el poder de interpretar correctamente la ley de la nueva alianza, que es el Evangelio, utilizando pues un lenguaje grandioso. Pues se afirma que lo que interprete en la tierra será igual a la interpretación en el cielo. Como en el cielo no puede existir el error, entonces es evidente que Pedro no podrá equivocarse cuando interpreta temas relativos a la fe. Igualmente en otro pasaje Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no se desvanezca, ¿no? Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Esto lo vemos en Lucas capítulo 22 del 31 al 32. La palabra confirmar empleada por Cristo en este texto significa, según el diccionario de la Real Academia Española, corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. Por lo tanto, Jesús le pide a Pedro que sea el guía e intérprete de la verdad del Evangelio. Recordemos que Pedro negó al Señor 3 veces, pero se arrepintió. Jesús, después de resucitar y aparecerse a los apóstoles, le dice lo siguiente:
Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21 del 15 al 17. Jesús le reafirma a Pedro la misión trascendental de guía y maestro de sus hermanos en la fe. Para esto cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo. Hay algunas condiciones especiales para lo que es la infalibilidad del Papa. La primera es que hable como pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad apostólica. Esta condición se conoce con la expresión ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, ejerciendo su autoridad y su cargo como cabeza de la Iglesia Universal. Cuando habla como teólogo privado o como obispo de su diócesis, entonces no es infalible. Es decir, cuando da un mensaje que quiere transmitir para toda la Iglesia Universal en todas las partes del mundo, allí aplica pues una de las condiciones para la infalibilidad, que sea para toda la Iglesia Universal en todas las partes del mundo. La segunda condición es que tenga pues la intención de definir alguna doctrina de fe o moral para que sea creída por todos los fieles, por todos. La mayor parte de las manifestaciones doctrinales de las cartas de los papas no son ex cátedra, es decir, no son infalibles, o sea, no están dirigidas para todos los fieles para definir una doctrina exacta o un dogma para ser creído por todos los fieles. Hay algunas objeciones de aquellas personas que no profesan el cristianismo y vamos a verlas a continuación. Una de estas primeras objeciones es que en Mateo 16, 23 Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, eres escándalo para mí porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Allí se aprecia claramente que por el error cometido él no puede ser ni papa ni infalible. La respuesta para esta objeción que acabo de mencionar, que Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, porque eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. La respuesta para esta objeción es la siguiente. Primero que nada, aclaramos que en Mateo 16, 18 siguientes, Jesús no nombró a Pedro como papa en ese momento. Allí solamente le promete ese cargo: tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. La designación formal, su nombramiento como encargado, como papa, lo que conocemos hoy como papa, la designación formal ocurre en Juan capítulo 21 del 15 al 17. Texto que acabamos de ver. Pedro fue ejerciendo sus funciones gradualmente y solo a partir de Pentecostés las ejerce completamente. Además, en este pasaje citado en la objeción, es decir, en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, porque eres escándalo, ¿verdad? En ese pasaje, Pedro estaba apenas expresando su opinión personal. Lo que Jesús le dice es que su criterio en ese momento, aunque de muy buena voluntad, es decir, de una voluntad humanamente hablando, no entiende para nada los designios del Padre en Jesús en cuanto a lo que va a ocurrir, es decir, su muerte en la cruz. ¿Quién de nosotros lo habría entendido? ¿Quién de nosotros hubiese entendido semejante situación que iba a ocurrir con Jesús muriendo en la cruz? O sea, ninguno de nosotros lo iba a entender, igualmente Pedro en ese momento, ¿no? Igual le pasó al resto de los apóstoles. Sus criterios eran estrictamente humanos. ¿No nos pasa también a nosotros hoy en pleno siglo XXI? ¿No nos pasa a nosotros que en las situaciones que nos ocurren miramos humanamente y no tenemos esa mirada sobrenatural de las cosas? ¿No nos pasa a nosotros?
El Papa Benedicto XVI explica este pasaje de una manera formidable en el Angelus del 28 de agosto de 2011 en el Palacio de Castel Gandolfo. Nos dice lo siguiente: todo parece alterarse en el corazón de los discípulos. ¿Cómo es posible que el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pueda padecer hasta la muerte? El apóstol Pedro se revela, no acepta este camino, toma la palabra y dice al Maestro: lejos de mí tal cosa, Señor, esto no puede pasarte. Aparece evidente la divergencia entre el designio de amor del Padre, que llega hasta el don del Hijo único en la cruz para salvar a la humanidad, y las expectativas, los deseos y los proyectos de los discípulos, ¿no? Parece una divergencia allí entre el amor del Padre hacia el Hijo y las expectativas que tenían y los proyectos que tenían los discípulos para el Mesías. Y este contraste se repite también hoy, cuando la realización de la propia vida está orientada únicamente al éxito social, al bienestar físico y económico. Ya no se razona según Dios, sino según los hombres. Pensar según el mundo es dejar aparte a Dios, no aceptar su designio de amor, casi imperdible, cumplir su sabia voluntad. Por eso Jesús le dice a Pedro unas palabras particularmente duras: aléjate de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo. El Señor enseña que el camino de los discípulos es un seguirle a Él, ir tras Él, el crucificado. Pero en los 3 evangelios, este seguirle en el signo de la cruz se explica también como el camino de perderse a sí mismo, que es necesario para el hombre y sin el cual le resulta imposible encontrarse a sí mismo. Otra objeción de nuestros hermanos separados es la siguiente: ha habido papas indignos y corruptos. ¿Cómo pudo ocurrir esto si eran infalibles? ¿Cómo ocurre esto si ellos son infalibles? Vamos a ver la respuesta para esa objeción. Jesús le prometió a Pedro la infalibilidad, pero no le dijo que fuera a ser impecable, es decir, no le dijo que no pecaría. O sea, hay que separar una cosa de otra. La infalibilidad es una y la impecabilidad de la misma persona, es decir, que no vaya a pecar, es otra cosa. De hecho, todos los papas pecan y al igual que nosotros tienen que confesarse. Así, estos papas, muy pocos por cierto, mucho menos de lo que piensan los acusadores, pudieron haber cometido toda suerte de pecados, pero nunca definieron nada doctrinalmente equivocado, ¿no? Hablando doctrinalmente, no definieron nada que fuese una doctrina equivocada. Que eso no lo dicen, ¿no? Dicen solamente que fueron pecadores y los acusan, pero realmente aquellos papas que acusan de que cometieron pecados, pues esos mismos papas que ellos llaman pecadores no definieron nada doctrinalmente hablando equivocado, ¿no? Porque realmente el Espíritu Santo está con ellos y pues no permitiría jamás que una cosa así ocurriese. La siguiente objeción es que en Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 14, San Pablo menciona que reprendió a Pedro. Esta parte es sumamente importante y prestemos muchísima atención a lo que viene. Acusan de que Pedro pues no era el encargado, no pudo ser infalible, no pudo haber sido encargado de la Iglesia Universal desde el inicio porque Pablo lo reprendió. Vamos a saborearnos este pasaje bíblico y con la explicación que nos da el Magisterio de la Iglesia en cuanto a lo que significa, ¿no? Dice en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14 que San Pablo pues cuenta, pero cuando vine a Kefas, dice en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14, pero cuando vino Kefas, es decir, Pedro, a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia porque merecía reprensión, porque según Pablo, Pedro merecía reprensión, porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comían con los gentiles, pero en cuanto llegaron ellos, es decir, los que estaban con el apóstol Santiago, los que eran judíos, empezó a retraerse y apartarse por miedo a los circuncisos, es decir, a los judíos, porque los judíos eran los que practicaban la circuncisión.
También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Gálatas 2, del 11 al 14. ¿Cómo puede ser esto si San Pedro fuera el Papa y además infalible? ¿Cómo puede ser esto? Vamos a entender qué nos dice la Iglesia en cuanto a esto y vamos a darnos cuenta que la Iglesia tiene razón en la interpretación de la Sagrada Escritura y en el magisterio y en la tradición apostólica, en la tradición que nos enseña y nos explica qué ocurrió realmente allí. Vamos a verlo. Esta objeción tiene dos partes. Vamos a dividirlas en dos partes. La primera parte es concerniente a la infalibilidad del Papa. ¿Verdad? Aquí se afirma que Pedro se equivocó en materia doctrinal y que por lo tanto no se cumplió la infalibilidad del Papa. Vamos a ver. Para comprender esta situación debemos tener claro que casi todos los primeros cristianos eran judíos. Por tanto, tenían la costumbre de no comer determinados alimentos, especialmente el cerdo. A los habitantes del mundo que no era judío se les conocía con el nombre de gentiles. Los gentiles en su gran mayoría ni siquiera conocían las costumbres judías. Al convertirse al cristianismo, continuaban con sus costumbres alimenticias, comiendo los alimentos a los que estaban acostumbrados, entre ellos el cerdo, ajenos por completo a las restricciones del Antiguo Testamento que pues era la costumbre, la religión y todo pues de los judíos propiamente. San Pedro llevaba un buen trato con los cristianos no judíos, es decir, con los gentiles, y comía con ellos lo mismo que ellos, es decir, si ellos comían puerco, Pedro comía puerco. Estos alimentos que se consideraban impuros y por lo tanto eran prohibidos en el Antiguo Testamento. Pedro comía con los gentiles lo que ellos comían. Pero ocurrió que llegaron algunos judíos cristianos enviados por Santiago y entonces San Pedro se alejaba de los gentiles para evitar situaciones incómodas con estos cristianos que siendo judíos seguían siendo rigurosos con la ley de Moisés. En otras palabras, parecía que San Pedro se comportaba como un judío del Antiguo Testamento y se abstenía de estos alimentos. Esto que, tras un análisis ligero, parecía un acto de hipocresía, se trataba de un gesto por parte de San Pedro de simple urbanidad y tacto humanos. Hagamos un esfuerzo por trasladarnos mentalmente a la escena. Los judíos convertidos al cristianismo no dejaban de la noche a la mañana sus sentimientos con respecto a las prácticas que toda la vida habían cumplido, entre ellas la prohibición de comer carne de cerdo. Vemos a Pedro que evitaba comerla cuando estaba con ellos por un sentido de caridad y buenos modales. Sin embargo, los cristianos no judíos, los gentiles, la comían tranquila y libremente, pues ellos nunca fueron judíos y toda su vida la comieron. Con ellos San Pedro comía libre y tranquilamente, sin despertar escrúpulos. San Pablo expone su punto de vista porque piensa que Pedro parece tener dos conductas, doble moral. Una ante los cristianos gentiles y otra ante los cristianos judíos. Pero el fondo del asunto es que aquí no hay ningún tema doctrinal, sino más bien un asunto de disciplina, es decir, de procedimiento o la manera de hacer las cosas, la conducta. Se deduce que entre San Pedro y San Pablo hubo una conversación en la que todo quedó claro, porque el mismo San Pablo en otros escritos enseña aquello que reprocha a Pedro en este pasaje. Por ejemplo, vamos a ver que el apóstol Pablo, San Pablo, más adelante en sus escritos podemos ver que él avala la conducta de Pedro, la misma conducta que reprochó en un momento de Pedro, él mismo la avala en los escritos. Vamos a ver. San Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos recomienda la conducta del cristiano y la caridad que debe mostrar en cuanto a ese asunto de comer o no comer alimentos que eran prohibidos en el Antiguo Testamento, concordando exactamente en lo que hizo San Pedro, concordando exactamente en aquello que reprochó de Pedro. Vamos a verlo. Pues si a causa de tu comida se entristece a tu hermano, ya no andas conforme a la caridad. No pierdas a causa de tu comida a aquel por quien Cristo murió, que su bien no sea ocasión de maledicencia, porque no consiste el reino de Dios en comer ni beber,
sino que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el que sirve de esa manera a Cristo agrada a Dios y es estimado por los hombres. Por tanto, busquemos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas por un manjar la obra de Dios. Todas las cosas en efecto son puras, pero es malo para el hombre comerlas dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cualquier cosa que pueda escandalizar a tu hermano. Tú, la fe que tienes, guárdala para ti mismo ante Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que decide hacer, pero el que tiene dudas, si come es culpable, porque no ha obrado conforme a la fe. Todo lo que no es conforme a la fe es pecado. Romanos 14, del 15 al 23. Vamos a ver también en el pasaje de 1 Corintios capítulo 8, del 7 al 13, lo que dice San Pablo. Pero no todos tienen este saber. Algunos, acostumbrados hasta ahora a los ídolos, comen esa carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. Porque si alguno te ve a ti que tienes este saber sentado a la mesa en un santuario idolátrico, su conciencia, que es débil, ¿no se verá animada a comer las carnes sacrificadas a los ídolos? Y por tu saber se perderá el débil, el hermano por el que Cristo murió, y pecando así contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por eso, si una comida escandaliza a mi hermano, no comeré carne jamás para no escandalizar a mi hermano. Vemos a un San Pablo que dice que se debe comer, especialmente la carne de cerdo, tomando en cuenta delante de quién se hace. Si se está en presencia de una persona débil de conciencia, entonces no coman esas cosas delante de ellos para no escandalizarlos, dice. Pero si se está con otros para quienes el comer carne de cerdo no es motivo de incomodidad, entonces que se coma con toda naturalidad. ¿Ve usted cómo San Pablo enseña aquello que parece criticar de San Pedro? ¿Contradicción? De ninguna manera. Este tema nada tiene que ver con la doctrina, es decir, con la fe, con la enseñanza del Evangelio recibido por Jesús. No tiene nada que ver, eran costumbres que los judíos no comían carne de cerdo y los gentiles sí la comían. No es una cuestión doctrinal de que Pedro estaba cambiando algo del Evangelio recibido por Jesús, sino eran conductas, costumbres. Es evidente entonces que San Pablo ha debido entender en algún momento posterior al incidente, es decir, posterior a cuando él le reclama a Pedro sobre esa conducta, que la conducta de San Pedro era la correcta y por eso él también lo enseña. Por eso él también termina enseñando aquello mismo que había reprochado de Pedro. La segunda parte de esta objeción, vemos que la primera parte era concerniente a la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no se podía equivocar, y vemos que no era así. La segunda parte de esta objeción cuestiona la autoridad de Pedro como Papa. Pues si San Pablo lo reprende, algo que parecería ilógico si San Pedro fuera la cabeza de la iglesia, ¿no? Si San Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿cómo Pablo puede corregirlo? ¿Cómo Pablo puede reprenderlo? Vamos a ver. Respuesta para esta segunda parte de la primera objeción. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, explica que la conducta de San Pedro es propia de una persona que con gran caridad no quería ofender a los grupos cristianos. San Pedro, al aceptar la corrección de San Pablo, demuestra la profunda humildad del siervo de los siervos de Dios. A lo largo de la historia, otros papas han recibido correcciones privadas y públicas, sin que esto haya reducido para nada su autoridad. Por ejemplo, tenemos a Santa Catalina de Siena, una monja, una religiosa, que viajó a Aviñón en Francia en el año 1376 para confrontar heroicamente al Papa Gregorio XI por su aparente intención de establecer su sede fuera de Roma. La corrección que hizo Santa Catalina fue pública y el Papa la aceptó con humildad y siguió siendo Papa con todas sus facultades. Una cosa no contradice la otra. Y hemos visto que la objeción de que Pablo haya corregido a Pedro en un momento, la hemos visto esclarecida con la explicación que acabo de dar.
San Pablo termina luego enseñando aquello mismo que él en un momento había creído que era incorrecto. ¿Cómo es posible que cuando estás con los gentiles comes y bebes con ellos, y cuando estás con los judíos te apartas de los gentiles para hacer lo mismo que hacen los judíos? Pero es que Pedro estaba buscando, como todo buen cristiano, pues una conducta irreprochable, una cuestión de modales, de tacto humano, de que cómo voy a escandalizarlos si ellos no comen cerdo, cómo voy a seguir comiendo y bebiendo con los gentiles si estos son judíos, si no tienen estas costumbres, cómo los voy a escandalizar. Y Pablo termina enseñando aquello que había reprochado de Pedro. Vamos a ver una siguiente objeción, que es que la infalibilidad del Papa fue inventada en el año 1870, muchos siglos después de que Jesucristo subió al cielo. Respuesta para esta objeción. Si este argumento fuera correcto, entonces habría que decir lo mismo del dogma de la Santísima Trinidad, que fue definido en el año 325 en el Concilio de Nicea, mucho tiempo después de que Jesús ascendió al cielo, y que no obstante es aceptado sin discusión por todos los cristianos. Al igual que otras doctrinas cristianas, la infalibilidad del Papa ha sido creída desde los primeros orígenes de la Iglesia. Los concilios han sido evidencia de que la Iglesia ha enseñado infaliblemente a lo largo de la historia. Lo que se hizo en el año 1870 fue oficializar lo que la Iglesia Universal ya sabía. A partir de allí, cada cristiano debe aceptar esta enseñanza. Los dogmas solo se definen cuando la Iglesia considera que es necesario. Es decir, la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos, a lo largo y ancho de la historia, siempre había creído sobre lo que era la infalibilidad del Papa, solamente que no se había hecho oficial, pero siempre se había manejado de esa manera. En 1870 lo único que se hace es oficializarla. Otra objeción es que por medio de esta enseñanza el Papa podría entonces torcer, manipular las enseñanzas de la Escritura y la sagrada tradición de la Iglesia e inventar doctrinas. La respuesta para esta objeción es la siguiente. Es todo lo contrario. La infalibilidad le impide definir algo que contradiga la Biblia o la tradición de la Iglesia. La infalibilidad no es inspiración. Por medio de la inspiración Dios revela cosas. Por medio de la infalibilidad Dios impide que esas cosas se enseñen de manera equivocada. Por medio de la infalibilidad Dios impide que el Papa enseñe error. La infalibilidad no afirma que el Papa conozca todas las cosas, es decir, que conozca todo, no, sino que impide el error. Y una última objeción para cerrar el tema sobre la infalibilidad es que el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores del pasado de la Iglesia. ¿No es esto acaso una confesión de que los papas no son infalibles? Respuesta. El Papa pidió perdón, ojalá muchos otros lo imitáramos, ¿no? O sea, ese es un ejemplo para nosotros. Ese es el problema de que a veces las autoridades no quieren reconocer sus errores por miedo a perder su autoridad, hablando humanamente, ¿no? Pero aquí vemos que el Papa, con su gran humildad y su gran santidad, pide perdón por los errores cometidos por la Iglesia. Entonces, en el pasado por la Iglesia. Entonces aquí lo tachan pues de que reconocen que ellos se equivocan, que ellos no sé qué, o sea, ni una cosa ni la otra. Ellos no son capaces de reconocer la gran humildad y la gran santidad que tiene que tener una persona al momento de pedir perdón por los errores que se han cometido en la Iglesia. El Papa pidió perdón, sí es cierto, y ojalá que muchos lo imitáramos. El Papa pidió perdón solamente por errores de conducta, es decir, por los pecados, y no por algún error doctrinal, porque estos no han existido ni existirán jamás en el magisterio de la Iglesia. No han existido ni existirán jamás en el magisterio de la Iglesia. Pidió perdón por los errores de conducta, por los pecados. No se refería allí a ningún error doctrinal, que es lo que avala la infalibilidad. Como conclusión podemos decir que Dios, maravillosamente, preserva a su Iglesia de todo error doctrinal. Si no hubiera sido así, andaríamos a la deriva sin certeza alguna
de que las enseñanzas recibidas no fueran doctrinas de hombres. Esta es la única iglesia que enseña de esta manera. Todos los demás grupos, cerca de muchísimo de 100.000, ya a lo que va la fecha, afirman una cosa o la otra en materia de doctrina e incluso atacan a esta única iglesia fundada por Cristo y también se atacan entre ellos. Sin embargo, ninguno de estos grupos se atreve a expresar que lo que ellos dicen es infalible. Siempre se les puede hacer la pregunta: ¿lo que usted afirma con vehemencia sobre este o aquel tema está libre de error, es decir, es infalible? Ningún líder se atreverá a decir que sí. Solamente la Iglesia Católica lo enseña de este modo, porque sabe que únicamente sobre ella reposa la promesa de Cristo el Señor a San Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.